conectado gente que anteriormente no ha estado en alguna de mis pláticas y que no les había tocado escuchar alguno de estos temas que son temas muy interesantes porque me gusta mucho explicar las teorías respaldadas con experiencias que me han pasado o con historias. Y eso es lo que voy a hacer en este momento. La plática va a durar aproximadamente 1 hora con 15 minutos y le vamos a dejar unos minutos al final para atender las preguntas que ustedes tengan o los comentarios, ¿no? Bueno, pues me vuelvo a presentar. Mi nombre es Ildefonso Avilés Beltrán, tengo 29 años, próximamente estoy por cumplir 30 en el mes de octubre. Y llevo ya casi 6 años, 5 años pasadito, dedicándome al tema de los negocios de la comida, ¿no? Es una industria que cuando yo recién me gradué de la universidad en el 2014, es un giro al que yo nunca había participado, que me llamaba la atención, claro, pero que nunca había participado. Mi primera experiencia profesional fue en el negocio de la comida y la verdad que me gustó mucho y hasta la fecha es un giro que me gusta y que me apasiona. Y gran parte, obviamente, de las experiencias que les voy a contar en esta plática de la de mañana, pues me han pasado en mi negocio. Me ha pasado a mí personalmente. En muchas me he equivocado, en muchas he acertado, pero en todas he aprendido, que es lo importante. Les voy a compartir mi pantalla con las diapositivas que tengo aquí. Permítame un segundo, todavía no domino al 100% el Zoom. De hecho, ahorita estaba batallando para entrar. Según yo, ahí ya pueden ver mi pantalla. ¿Sí la ven? Sí, ¿verdad? Ok, aquí la voy a hacer, la voy a hacer grande. Ahí está, perfecto. Según yo, ya ven la primera página de mi pantalla, que se llama El reto del emprendimiento. Perfecto, aquí estoy leyendo en el chat, que ya todos los ven. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, antes de iniciar esta charla, siempre inicio con una historia que me pasó justamente cuando yo me estaba graduando, que yo tenía 1 o 2 meses de graduado, tenía 24 años, ahorita tengo 29. La verdad es que yo siempre normalmente me llevo con gente mayores que yo. Claro que tengo amigos de mi edad, de mi generación, incluso menores, pero normalmente me llevo con mucha gente mayor, 2, 3, 4 años o más. Tengo amigos y amigas que son 5 o 6 años mayores que yo. Y me acuerdo en ese momento, yo me llevaba me llevo todavía con un amigo que yo en ese momento yo tenía 24 años y él tenía unos 30, tenía mi edad prácticamente. Me acuerdo que convivíamos mucho y en una de esas, un fin de semana, una tarde, recibo una llamada de él y me dice que me pregunta que sí, qué andaba haciendo, que me invitaba a cenar, que él tenía ya unos planes con unos amigos que iban a cenar a un restaurante muy famoso aquí en Culiacán y que me invitaba. Y yo le dije, pues la neta, pues le dije, oye, ¿sabes qué? Pues te voy a quedar mal, pero la neta no traigo muchos ánimos de ir. Me acuerdo que le comenté y le comenté también pues que en ese momento pues no tenía trabajo, o sea, no tenía chamba, estaba construyendo en ese momento mi primer proyecto, obviamente no estaba consolidado, no estaba iniciado, por lo tanto no estaba generando ganancias. Y la verdad, muy en el fondo, eso no se lo dije a él, pero muy en el fondo, pues a mí me daba pena ir a una reunión con personas 5 o 6 años mayores que yo y decirles pues que yo no tenía trabajo. Eso me daba mucha vergüenza. Entonces él me dijo, oye, ¿sabes qué? No pasa nada, pues déjame invitarte, pero acompáñanos, tú ya los conoces, eran amigos de él, conocidos míos, no eran amigos míos, pero el amigo era él, pero los demás eran conocidos míos. Y me acuerdo que me dice que no pasaba nada, que él me invitara, pero que fuera a esa reunión. El chiste es que terminé accediendo. Y me acuerdo que me siento en esa cena y recuerdo que esos amigos tenían mi edad en este momento, unos 30, 31 años, y están hablando todos
de los proyectos actuales que traían, ¿no? Por ahí uno era constructor, el otro era abogado, mi amigo pues era arquitecto, y estaban hablando de sus trabajos, de todos los proyectos, lo bien que les estaba yendo, y pues yo obviamente recién graduado, sin chamba, con mi negocio que apenas iba a arrancarlo en unos meses más, pues yo estaba totalmente callado. Y ya por ahí dijo uno, oye, tú, a ver, refiriéndose a mí, platícanos tú qué haces, o sea, dinos a qué te dedicas. Y yo fui muy sincero con ellos en ese momento. Yo les dije que, pues, que en ese momento no estaba trabajando formalmente, que tenía una idea de negocio, pero que ya la iba a arrancar en unos 3, 4 meses más. Cuando yo dije eso, me acuerdo que todos se empezaron a burlar de mí. Cuando yo les dije que estaba recién graduado, que me había graduado hace un mes, porque era la cena fue en estas fechas precisamente, yo me había graduado en junio o en julio, y, y ellos empiezan a burlar de una manera muy sarcástica, porque yo les dije que me acababa de graduar y que tenía una idea de negocio y que este proyecto lo quería echar a andar en los próximos meses. Y se burlaron porque, como diciendo, oye, este morro se acaba de graduar y le está jugando al emprendedor, o este morro se acaba de graduar y cree que ya va a ganar sus millones de pesos poniendo un negocio. Dijeron palabras más, palabras menos. Y la verdad, me dolieron mucho esas palabras porque, en primer lugar, tenían razón, diciéndolo de una manera muy sarcástica o de broma o lo que sea. Pues muy en el fondo tenían razón, pues no tenía trabajo, estaba recién graduado y sí, estaba apenas creando un proyecto. Y me acuerdo que me calaron mucho porque es complicado el tema del emprendimiento y el reto, y por eso titulé esta conferencia El reto del emprendimiento. El reto empieza desde ahí, desde el tema emocional. O sea, realmente el primer año de trabajo, cuando tú construyes tu propia empresa, el reto no es intelectual. El reto es 100% emocional. Y esto lo voy a abordar más a detalle un poquito más adelante. Pero les platico porque al principio el reto es emocional, porque primero tiene que ver con las ganas que tú le pones, con las horas que tú le dedicas, qué tanto aguantas el estrés, qué tanto aguantas la incertidumbre, qué tanto es tu visión o tu sueño, o qué tanto persistes, qué tanto aguantas, qué tanto deseas sacar adelante ese proyecto. Ya cuando tienes una empresa más consolidada, que te están entrando cierta cantidad de ventas al mes, o ya estás teniendo utilidad, ya te estás formando un equipo de trabajo, pues ya más adelante, después de un año o dos, el reto se convierte en un reto intelectual, porque ya tienes que pensar en tema de procesos, finanzas, contabilidad, recurso humano, innovación, etcétera, etcétera. No me refiero a que estos elementos no los apliques desde un principio, por supuesto que sí los aplicas, pero en los primeros meses del emprendimiento se vuelve muchísimo más preponderante y más importante los elementos que te mencionaba al principio. Las ganas, lo perseverante, qué tanto lo deseas, qué tanto aguantas esos niveles de estrés y esos niveles de incertidumbre. Te platico porque el reto del emprendimiento de manera muy general en la ciudad y en México, por todo este rollo de la pandemia y este rollo del COVID, que la verdad nos ha pegado absolutamente a todos, no hay una excepción. El reto del emprendimiento, pues también ya se volvió otra vez emocional, pues porque muchos estamos aguantando la incertidumbre, crisis, no sabemos qué va a pasar mañana y se vuelve muy complicado. Entonces, al yo contarles esta experiencia que me pasó cuando yo recién me gradué, que me junté con nuestros amigos y se empezaron a burlar de mí, se me vinieron muchas preguntas a la mente y una de las preguntas que se me vinieron fue esta que les estoy proyectando en pantalla, que dice, ¿qué es lo difícil de emprender y que nadie te dice? O sea, si esta pregunta a mí me la hubieran enseñado
como una materia en la universidad, o si un profesor o alguien allegado a mí, amigo o lo que sea, me hubiera respondido esta pregunta así de una manera directa, o me lo hubiera escrito en un correo, o me lo hubiera grabado en un audio WhatsApp respondiéndome esta pregunta, ¿qué es lo difícil de emprender que nadie te dice? Yo creo que pues muchos emprendedores nos hubiéramos ahorrado mucho tiempo y mucho dinero, ¿no? Pero también, viéndolo por el otro lado, es necesario que una persona pase por todas esas dificultades, por todos esos obstáculos y problemas, porque todo ese proceso emocional, todo ese reto emocional, si tú lo superas, es un proceso formativo. Y como todo proceso formativo y educativo, lo tenemos que disfrutar. O sea, lo tenemos que hacer nuestro. Y bueno, yo creo que podemos escribir libros y hablar horas y horas en una conferencia respondiendo esta pregunta. ¿Qué es lo difícil de emprender que nadie te dice? Pero por cuestiones de tiempo les quiero hablar de unos 3 o 4 elementos muy contundentes que a mí me pasó y que a pesar de haber estudiado en una muy buena universidad y a pesar de haber estudiado licenciatura en creación y desarrollo de empresas, ningún maestro fue capaz de explicármelo así con estos elementos que yo les voy a decir. El primer elemento, que es lo difícil de emprender que nadie te dice, es que nosotros los emprendedores, y ojalá en esta, de las personas que están aquí conectadas, ya tengan su propio negocio o estén pensando en ponerlo. Yo les anticipo que el principal reto del emprendimiento es trabajar, sobre todo el primer año o los primeros meses, trabajar sin resultados. Es decir, nosotros venimos de un mundo donde desde que nosotros estamos chiquitos, ya sean nuestros padres, nuestros maestros o lo escuchamos en la televisión y en las películas, que nosotros estudiamos para tener un buen trabajo. Eso es algo, es una educación natural y normal que tenemos absolutamente todas las personas. Ya cuando nosotros tenemos capacidad de decidir, ya nosotros decidimos si queremos un trabajo o construimos nuestra propia empresa. Pero es normal que a nosotros nos inyecten en el cerebro que necesitamos estudiar, sacar buenas calificaciones para cuando nos graduemos, pues tener un buen trabajo. Pero en el rollo del emprendimiento, digo, cuando tú buscas un trabajo, te gradúas, consigues una empresa, tú trabajas 15 días y te pagan. O sea, te están pagando de manera quincenal, en algunos trabajos te pagan de manera semanal, pero tú lo que trabajes, pues tú tienes seguro tu ingreso. O sea, tú sabes que cada día, cada 15 y cada día último de cada mes, pues te va a caer un cheque. Tienes esa seguridad. Entonces, muchas personas, desgraciadamente, al tener esta seguridad que cada 15 días les está cayendo su cheque, pues hacen como que medio trabajan, ¿no? O sea, en igual de dar su 100, dan un 90, dan un 80, un 70 y estoy seguro que conocen gente que en igual de dar su 100 dan un 30 y un 40 y aún así le siguen pagando de manera quincenal. Pero a lo que voy es que, a diferencia del emprendimiento, a diferencia del emprendimiento y cuando nosotros conseguimos un trabajo, es que en el emprendimiento, cuando tú arrancas, tú trabajas 15 días y obviamente no te vas a pagar a ti mismo y nadie mucho menos te va a pagar. Tú trabajas otros 15 días, completas 30 días y obviamente y muy seguramente no te vas a pagar todavía, porque así funciona el emprendimiento. O sea, tú trabajas al principio sin resultados. Trabajas quincena tras quincena, mes al mes, y muy probablemente estás teniendo pocos resultados. Ahora, esto que yo les estoy platicando, me imagino que ya lo saben, lo han escuchado o ya lo han vivido, y que obviamente es algo que se entiende de manera intelectual, de manera racional. Muchos me dirán, oh, pues es obvio, cuando uno pone su negocio, pues los primeros meses es talonearle. Los primeros meses es trabajar y trabajar y trabajar para dentro de un año o dos empezar a ver utilidades. Esto se comprende de manera racional.
Eso todo el mundo lo entiende. Pero donde no lo comprende mucha gente es de manera emocional. O sea, imagínense trabajar 30 días y trabajar 15, 30, 2 meses y no tener un ingreso para ti mismo. Tener ganas de comerte unos tacos o de ir al cine con tu novia o con el novio o que tú tengas alguna necesidad, trabajar 30 días, más de 8 horas, de lunes a domingo y no percibir ningún ingreso. Eso es el reto que la mayoría de los emprendedores nos enfrentamos. Y precisamente, y a mí no me da vergüenza decirlo, es algo que después de esta pandemia, tanto yo y estoy seguro que muchos otros emprendedores, volvimos a esa etapa. Por ejemplo, en mi caso, y se los platico así rapidito. Yo fui director durante casi 5 años de un restaurante famoso de aquí en Culiacán, un restaurante de comida japonesa. Yo me separo de ahí por cuestiones personales en enero, febrero de este año aproximadamente. ¿Y cuándo creen que empezó la pandemia? A mediados de marzo, finales de marzo fue cuando se estableció todo. Para esto el negocio de Yam Yam que tengo ahorita, que es un negocio de tortas y hamburguesas, que estamos ubicados, y me voy a aventar el comercial, estamos ubicados en Plaza Privanzas, enseguida del T de Monterrey, en el segundo piso. Este es un modelo de negocios de comida rápida donde vendemos tortas y hamburguesas. Yo eché a arrancar el negocio el 4 de febrero, si no me equivoco, el martes 4 de febrero, porque el lunes fue puente. Lo echo a andar y yo a las semanas me separo totalmente de la otra empresa, del otro restaurante, para dedicarme 100% a mi negocio. Entonces, trabajo todo febrero. La verdad que me fue muy bien porque fue una marca muy bien aceptada y manejamos un excelente producto. Pero a mediados de marzo fue cuando me pasa lo de la pandemia. Me pasa lo del COVID y que obviamente a todos nos agarra desprevenidos. Y imagínense, yo con mes y medio, con una marca nueva, un negocio nuevo operando. Sí, estaba muy bien ubicado, tenía mucho potencial alrededor, pero tenía mes y medio y me pasa lo de la pandemia. Y yo decido cerrar el negocio por seguridad mía y cuidar a mis papás. Lo cierro todo abril, todo mayo y decido reaperturarlo el 1 de junio. Entonces estamos hablando que desde principios de febrero o finales de enero, pues básicamente yo me quedo sin una remuneración económica como yo la tenía en el año 2019, como el año pasado. Entonces yo les cuento esto porque el reto del emprendimiento yo lo empiezo a vivir en este 2020 y no solamente en el 2015 cuando arranqué, sino, y estoy seguro que muchas empresas, muchos emprendedores están pasando una etapa por la que yo estoy pasando y son días, semanas de mucho trabajo, obviamente son más de 8 horas, obviamente son de lunes a domingo sin descanso, en donde estoy seguro que también que al igual que yo, muchos emprendedores recortaron personal y volvieron a ser los todólogos de su negocio. Es decir, el todólogo de tu negocio es, tú eres el que cobra, el que hace las compras, el que trata al cliente, el que contrata, el que despide. Y en mi caso prácticamente soy el que hace todo menos el que cocina, ¿no? Pero soy el que hace. Entonces, eso fue en el mes de junio. Ahorita en el mes de julio, la verdad, gracias a Dios lo cerramos muy bien. Lo cerramos en números positivos. Ya contraté más gente, ya hay más trabajo, hay más venta. También la economía tiene que ver porque ya se está reactivando. Pero a lo que voy es que, y les pongo de ejemplo mi experiencia, porque prácticamente junio yo lo trabajé del 1 al 30 sin descanso, trabajando 10, 12 horas diarias y sin percibir ningún ingreso. Entenderlo de manera emocional es muy complicado. Es muy, muy complicado. O sea, ¿cómo les explico que uno se levanta 7:30, 8 de la mañana, sale de tu casa 8:30, 9 y regresa hasta las 10 de la noche sin un peso en tu bolsa? Pero como les dije al principio, este proceso es formativo, es educativo y tenemos que hacer la manera de entenderlo también emocionalmente y saber que esto es temporal. Obviamente lo que me pasó en junio
Pues gracias a Dios ya no me pasó en julio. Ya julio ya fue un mes más normal en cuanto a trabajo, y que aumentó considerablemente la venta y que gracias a Dios ganamos una muy buena utilidad en el negocio y que de aquí para arriba, ¿no? Pero es un ejemplo que no significa porque tú ya ya seas también un emprendedor con experiencia, que ya estés curtido, no significa que esos retos no los vuelvas a pasar. Uno nunca sabe. A mí me pasó por pandemia, lo que quieras, pero me está volviendo a pasar. Me volvió a pasar hace 2 meses. Pero pues ese es el reto del emprendimiento, que no es solamente entenderlo de manera intelectual, racional, sino también de entenderlo de manera emocional. El segundo punto que les quiero platicar de qué es lo difícil de emprender que nadie nos dice, es que el emprendimiento es una labor solitaria. Obviamente tenemos a nuestras familias, papás, pareja, hermanos, primos, tenemos a los amigos más allegados, pero en realidad tú a la hora de emprender tu negocio, el que pone el riesgo eres tú, el que pone la inversión eres tú, el que va a trabajar eres tú, y el que va a resolver los problemas y el que va a aguantar el estrés eres tú. O sea, si tú estás sintiendo incertidumbre, ansiedad y estrés, no se lo vas a pasar a tu mejor amigo. No se lo vas a pasar a tu pareja, a tus papás. Tú lo tienes que aguantar. Si a ti se te presentan problemas, tú lo tienes que resolver. Obviamente uno hace relaciones y tiene conocidos donde en ciertas ocasiones nos van a echar la mano, pero nos pueden echar la mano con un préstamo, nos pueden echar la mano con algunas recomendaciones, con acelerar un trámite, que te pasen algún contacto, pero el trabajo y los problemas tú los tienes que resolver. Entonces el emprendimiento nosotros debemos de entender que es una labor solitaria y ojalá me estén escuchando en este momento emprendedores que ya llevan años con su negocio y coincidirán en esto conmigo, que el emprendimiento es una labor solitaria. En donde pase lo que pase, sea una pandemia mundial o sea lo que sea, el responsable eres tú. Así, 100%. El responsable de lo bueno y de lo malo que pasa en tu negocio eres tú. Por ejemplo, algo que a mí me causó mucho, ¿cómo decirles? ¿Cómo explicarles? Que me causó mucho dolor interno fue que tuve que despedir gente cuando inició lo de la pandemia. Y obviamente no fui el único, pero para poder yo sobrellevar un poquito los gastos y las finanzas del negocio, porque obviamente yo cerré el negocio abril y mayo, y pues los gastos siguieron. Yo tuve que seguir pagando algunas nóminas, despedí a algunos, pero me quedé con otros. Tuve que seguir pagando la renta, que el dueño de la renta, en igual de pagarle un 100%, me hizo pagarle un 50%, y yo le agradezco mucho, pero pues de todas maneras es lana. Inventario se me echó a perder, entre otras cosas. O sea, lo bueno y lo malo, el responsable somos nosotros. Entonces, el emprendimiento, le voy a repetir, el emprendimiento es una labor totalmente solitaria y nosotros debemos que ser conscientes de eso y el toro por los cuernos. Y un tercer elemento de qué es lo difícil de emprender, que nadie nos dice, y aquí en este tema sí me voy a extender un poquito porque es un tema muy complicado que no nos lo enseñan en ninguna universidad. O sea, yo no he escuchado a un amigo que haya llevado una materia o que les hayan dado algunos temas de esto que les voy a platicar, y es el tema de despedir gente. Pudiera haber libros, pudiera haber algún video en YouTube, lo que quieran, pero en realidad a nosotros como empresarios nadie nos capacita para despedir gente. Absolutamente nadie. Nadie nos capacita. Esto lo aprendemos en base a experiencias, en base a errores que vamos cometiendo. Pero es que también es muy complicado explicarlo o enseñárselo a alguien porque sí, obviamente hay teoría y ahorita les voy a explicar algunos puntos, algunas recomendaciones,
pero en realidad esto se aprende con la práctica, pues, y es el tema de despedir gente. Yo recuerdo una experiencia que a mí me pasó con este negocio del Yam Yam, que fue cuando recién inicié en febrero, aproximadamente. Yo había entrevistado a una persona, a un joven, que se llamaba, bueno, voy a omitir su nombre, voy a omitir su nombre. Yo estaba contratando gente para la apertura de Yam Yam, y iba a abrir yo el 4 de febrero, y yo ya estaba entrevistando gente por ahí del 15 de enero, más o menos, unos 15 días antes. Y me acuerdo que entrevisté a un muchacho proveniente de Navolato, me acuerdo, que ya tenía algunos años viviendo aquí, que tenía su pareja, bueno, que era divorciado, que había tenido un hijo con un matrimonio que se había divorciado y que tenía una pareja actual. Y me acuerdo que había trabajado ya en lugares, que había trabajado en el Burger King, me acuerdo, como 2 años, había trabajado en el Carl Jr., otro como año y medio. Y a mí me llamó la atención porque pues traía experiencia de franquicias, y el negocio que tengo ahorita yo lo quiero franquiciar en un futuro. Desde ahorita lo estoy envisionando para eso. Entonces, que este muchacho tuviera experiencia en franquicias importantes me llamaba la atención. Y aparte que se veía un tipo serio, recuerdo que tenía necesidad de trabajar, que tenía rato desempleado. Pero me acuerdo que me contó algo que a mí me conmovió mucho, y me dijo que él tenía un hijo de 14 años, él tenía unos 38, casi 40, que tenía un hijo de 14 años y que lo tenía en el hospital, lo tenía hospitalizado en el DIF, en el hospital del niño, porque su hijo tenía un tumor en el cerebro. Y esta historia la quiero contar a manera como anecdótica o como un tema educativo aquí en esta conferencia. No quiero ofender a nadie y no quiero causar ningún problema. Es simplemente le estoy sacando a tema esta experiencia. Entonces a mí me llama mucho la atención que esta persona tenía a su hijo hospitalizado en el DIF con un tumor en el cerebro. Entonces yo me acuerdo en la entrevista que eso me platica, la verdad me conmueve muchísimo, y me platica un poquito la historia, y me dice que no podía conseguir trabajo, que nadie le daba trabajo, que tenía a su hijo, que le estaba representando un gasto, y que obviamente lo poquito que tenía o la poquita chamba que le salía por fuera, pues era para su hijo, y que él ni siquiera tenía para pagar la renta de una casa, que él tenía una casa de campaña fuera del hospital. La verdad que eso me conmovió muchísimo, y por eso decidí contratarlo. Lo contraté, empieza muy bien, trabajando muy bien, llegando puntual, haciendo muy buen trabajo, con una muy buena actitud, y pues un tipo con necesidad, imagínense. Entonces yo constantemente le preguntaba por su hijo, oye, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? Que no, que iba muy bien, que ayer lo intervinieron, salió muy bien, que el doctor dice que va muy bien, bla, bla, bla. Pasa una semana, excelente, pasa 15 días, muy bien, pasan 3 semanas, se cumple casi el mes, y yo andaba en la calle, y me acuerdo que yo tenía una plantilla en ese momento de 3 mujeres y de 2 hombres, eran 5 personas en total. Y esta persona que yo contraté, que les estoy platicando, estaba en el área de servicio al cliente, atendía la parte de caja y servicio al cliente. Entonces, una de las cocineras, yo andaba en la calle, andaba manejando, recibo un mensaje de una de las cocineras y me dice, oiga, Hilde, ¿cuánto tiempo le falta para regresar a la sucursal? Y yo le dije, la verdad me falta como 1 hora, hora y media. ¿Por qué? Me dijo, oiga, es que quiero platicar con usted. Y yo le dije, ¿todo bien? Ya desde que me dicen eso a mí ya no me gusta, ¿no? Es porque algo está pasando. Y yo le dije, ¿todo bien? Y me dice, sí, todo bien, lo espero aquí que llegue. Llego como a la hora, hora y media, la saco de la sucursal para platicar a solas, y me empieza a platicar cosas de este muchacho, cosas malas. Y entre todo lo que me platica puedo resaltar 2 cosas muy malas. Número 1, que me estaba robando, y no necesariamente dinero en efectivo, sino que me estaba robando producto en especie, que se lo estaba consumiendo ahí mismo, incluso enfrente de las demás personas, y que además estaba acosando sexualmente a las empleadas de la sucursal. Entonces, cuando a mí me platica eso, la verdad,
a mí me duele mucho porque yo sabía que era un tipo con mucha necesidad, que tenía enfermo a su hijo, que necesitaba el trabajo y que al momento que me diga esta cocinera que me estaba robando y que además las estaba acosando sexualmente, yo sabía que las iba a correr. Yo sabía que a él lo iba a correr. Lo único que yo tenía que hacer era abrir bien los ojos y observar para que lo que me estaba diciendo la cocinera era real. Sin embargo, a esta cocinera yo ya la conocía desde hace muchos, muchos años, ya había trabajado conmigo anteriormente y que yo decidí contratarla, obviamente era de mi confianza y yo sabía, estaba casi seguro que no me estaba mintiendo. Sin embargo, por experiencias que ya me habían pasado antes, siempre tengo que cerciorarme de las cosas y ese es un consejo que yo les tengo que dar. Por más simple o sencilla que sea una orden que tú des, siempre cerciórate que se haya ejecutado de manera correcta. En este caso yo me tenía que cerciorar de esto que la cocinera me estaba platicando. Entonces me acuerdo que era un miércoles o jueves, no me acuerdo, y yo le dije, mira, no puedo tomar cartas sobre el asunto en este momento, pero déjame observarlo. Déjame de tarea los próximos días observarlo. Para no hacerles largo el cuento, detecté que este muchacho efectivamente me estaba robando inventario, me estaba consumiendo los insumos que no debía. Y una segunda cocinera días después me aceptó que las estaba acosando sexualmente. Entonces, ahí yo les pregunto a ustedes y me gustaría que se pusieran en mi lugar con esta historia que les estoy platicando. Ustedes en ese momento, ¿qué hubieran hecho? O sea, por un lado, sabían ustedes mismos que este muchacho estaba robando y que además estaba causando un pésimo ambiente laboral, porque no quiero saber lo que se siente que te estén acosando sexualmente en tu trabajo. Y yo valoro mucho a estas mujeres, a estas dos cocineras, que se hayan atrevido a hablarme a los ojos y decirme la verdad, porque yo me he enterado de cosas hasta tiempo después que se lo guardan porque les da pena, porque no quieren, porque les da vergüenza, el qué dirán o lo que sea. Y las entiendo y la verdad yo les agradezco mucho a estas cocinas que me hayan contado la verdad. Y les platico, tenía yo esas dos cosas por ese lado, pero por el otro yo sabía que era un muchacho que tenía mucha necesidad y que tenía a su hijo en el hospital, o sea, y ahí es lo difícil de emprender que nadie te dice. O sea, es imposible que en una universidad te enseñen una experiencia como la que yo les estoy platicando. Es imposible que en un libro yo haya leído esa experiencia antes y para cuando me pasara ya supiera qué hacer. Es imposible. Estas experiencias te tienen que pasar para que tú sepas tomar las decisiones, las mejores decisiones para nuestro negocio. Porque muchas veces nosotros como empresarios vamos a tomar algunas decisiones que en su momento vamos a sentir que estamos yendo en contra de nuestros valores, cuando en realidad estamos viendo por el bien de nuestro negocio. Yo les voy a decir la verdad, yo a este muchacho lo terminé corriendo. Ya tengo un poquito de colmillo en esto, unos casi 6 años, y en el sector restaurantero pues hay mucha gente operativa, por así decirlo. Me ha pasado tratar con mucha gente de este tipo y ya tengo cierto colmillo, ¿no? Entonces, en algunas pláticas con él, algunas que le hice algunas preguntas, pues él solito se mató solo. Él solito me terminó aceptando sus errores y es más, ni siquiera lo corrí, él solito me renunció. Entonces, pero son decisiones complicadas. O sea, imagínense, pónganme en mi lugar y obviamente no me sentí para nada bien a pesar de que me estuviera robando y a pesar de que estuviera causando lo otro con las chicas. El yo pensar que tenía a su hijo en el hospital y en esa condición de gravedad, pues me hacía sentir muy mal, porque soy de carne y hueso y porque tengo emociones y no tengo hijos, pero cuando los tenga, pues obviamente va a ser una situación muy complicada.
pero por el otro tengo mi negocio. Tengo 500,000 pesos invertidos ahí. Le doy trabajo a otras personas. Es el patrimonio mío, de mi familia y de los hijos que no tengo todavía. Pues tengo que cuidarlo, ¿no? O sea, llega un momento en donde a los empresarios y emprendedores estamos contra la espada y la pared, pues. Y eso no nos dice nadie en la universidad. Eso es realmente lo difícil de emprender, pues. O sea, el aprender a elaborar un estado financiero cualquiera lo aprende. El aprender a... Y ahorita les voy a platicar más cosas, ¿no? Pero aprender aquellas cuestiones de manera intelectual, pues es relativamente sencillo. Pero forjar un carácter, aguantar los trancazos de una manera emocional, eso es lo verdaderamente difícil de emprender. Por eso aquí yo les pongo en la diapositiva, me voy a adelantar y ahorita me voy para atrás otra vez. Dice que lo más difícil de emprender se da en el interior del emprendedor. Eso es. O sea, lo difícil no está en las cuestiones externas porque lo difícil es siempre la carrera del emprendimiento es infinita, ¿no? Nunca se termina. Pero yo creo que lo realmente más complicado es al principio, porque al principio tú realmente te das cuenta si el emprendimiento es para ti o no es para ti. ¿Por qué 9 de cada 10 empresas fracasan en sus primeros 12 meses de operación? Los fracasos pueden ser muchísimos, pero una gran cantidad de ellos se debe al tema emocional de los emprendedores, porque muchos no aguantan la presión. Entonces, lo difícil de emprender, sobre todo en el primer año de trabajo, siempre se va a dar en el interior del emprendedor. Siempre va a ser lo más complicado. Ahora, aquí dice una frase del dueño de Amazon que me gusta mucho ponerla en mis prácticas, que dice: los emprendedores debemos estar dispuestos a ser incomprendidos por largos periodos de tiempo, especialmente por nuestra familia y amigos cercanos. Me encanta esta frase porque yo soy poco de platicar mis ideas y mis proyectos porque nadie me cree. O sea, muy pocos están en la misma sintonía de mis visiones y de mis proyectos, muy pocos. Entonces, por eso mis proyectos se los platico a muy pocas personas, porque la mayoría de las personas no me entienden. Y es lo que dice esta frase, o sea, los emprendedores debemos estar dispuestos a ser incomprendidos por largos periodos de tiempo, o sea, años o toda la vida, especialmente por familia y amigos cercanos, o sea, especialmente por nuestro primer círculo. ¿Por qué? Porque la familia y los mejores amigos, pues nos conocen desde chicos, nos conocen lo bueno y lo malo. Entonces, que yo le diga a unos amigos: oye, quiero que Yam Yam sea franquicia en todo México, pues obviamente les va a dar risa, pues, pero es algo que está en mi visión y yo sé que lo voy a lograr. Pero tenemos que soportar eso, tenemos que soportar la incomprensión de la gente. Tenemos que soportar las críticas, los malos comentarios. Tenemos que soportar todo eso. Por eso me gusta mucho esta frase de Jeff Bezos. Fíjense, este artículo de Forbes, yo me lo encontré en el 2019. Creo que por aquí no tiene la fecha. No tiene la fecha, pero me lo encontré cerrando el año pasado, que decía: pymes con panorama complicado para el 2020. Estos negocios vislumbran un futuro difícil para el siguiente año, o sea, este 2020. Su reto está en tomar decisiones que las preparen para lo que viene. Y lo que vino fue algo muy catastrófico, el tema de la pandemia. Y si de por sí, o sea, yo recuerdo que cada año que va a terminar, todas las revistas y todos los periódicos economistas financieros a nivel nacional dicen que cada año va a ser más complicado. No. El 2016 va a ser mucho más complicado que el 2015. No, el 2017 va a ser el año más complicado de toda la historia. Y así dijeron del 2018, del 2019 y ni se diga el 2020. ¿No? O sea, es decir, cada año que pasa por el tema de dólar,
por el tema de la macroeconomía, por el tema de crisis, por lo que sea, cada año que pasa se está poniendo económicamente más complicado, más difícil, y no significa que las empresas se vayan a terminar o se vayan a extinguir, pero van a sobrevivir los emprendedores y las empresas que estén 100% preparadas y que estén dispuestas al cambio. ¿Cuántas empresas no han cambiado su modelo de negocio? Bueno, ¿cuántas empresas tuvieron que cambiar su modelo de negocio para seguir sobreviviendo en este año, en esta pandemia? ¿Cuántas empresas tuvieron que cambiar a home office, servicio a domicilio, ventas por internet? Tuvieron que cambiar su forma de vender, su forma de dar publicidad. Tuvieron que matar algunos productos y crear unos nuevos. Tuvieron que cambiar procesos. O sea, ahorita lo que estamos haciendo los emprendedores es, con poquito, queremos hacer mucho. O sea, con los pocos recursos que tenemos, y aquí es donde entra la creatividad, con los pocos recursos que tenemos en este momento, tenemos que maximizar los beneficios. Ese es el reto del emprendimiento ahorita en este 2020, yo creo. Les quiero platicar esto, que es lo que les estaba platicando muy al principio. Les platicaba que el primer año del emprendimiento es el año mucho más complicado de todos, y que tenía que ver que el reto era más un reto emocional en vez de un reto espiritual, iba a decir, en vez de un reto intelectual. Aquí les pongo un versus, o sea, por el lado izquierdo les pongo los valores esenciales y del lado derecho les pongo el conocimiento especializado. Les digo que en el primer año de trabajo, cuando uno emprende, tiene que ver más con valores esenciales que con conocimiento especializado. O sea, al principio tiene que ver con qué tan disciplinado eres, qué tan perseverante, determinación, resiliencia, qué toma de decisiones, cómo manejas el estrés, qué tanto orden, qué tan justo eres. Tiene que ver más con esto. Por ejemplo, el tema del orden. O sea, y es un consejo que yo les doy a todos ustedes. En el tema financiero, sobre todo cuando uno inicia un negocio, yo les recomiendo tener mucho orden con los datos que les arroja su negocio, sobre todo en los primeros meses de operación. Es decir, nosotros tenemos que tener muy en orden y muy a la mano y saber exactamente la venta mensual y semanal, y también todos los gastos de manera mensual y semanal. Para cuando nosotros cumplamos un año, cumplamos 6 meses, tengamos meses de dónde comparar. Si realmente nuestro negocio está avanzando, está estático, o de plano nos estamos yendo como los cangrejos. El tema de orden en lo financiero es muy importante, y en el tema financiero lo más importante son los datos. Si tú llevas 3 años operando, por algo llevas 3 años porque está dejando utilidad. Pero si no tienes datos del primer año o del segundo año, o no tienes un dato del mes pasado, pues no tienes cómo comparar. O sea, no tienes de dónde medir si estamos yendo bien o si estamos yendo más o menos. Por eso yo siempre les recomiendo a todos los emprendedores es tener la disciplina, y ahí dice la palabra disciplina, de tener ordenado todo este tema de los datos. Eso es bien, bien, bien importante, el tema de los datos. ¿Cuánto vendo y cuánto estoy gastando de manera exacta? Y si tienes desglosado en qué estás gastando o para qué estás gastando, pues muchísimo mejor. Así tú tienes manera de cómo tomar decisiones futuras, ¿no? Entonces siempre el emprendimiento va a tener que ver con los valores esenciales al principio, con disciplina, con perseverancia, qué tanto aguanto la incertidumbre, qué tanto manejo el estrés, el tema emocional. Ya después, conforme vayamos avanzando en el negocio y pasen los años y los meses, etcétera, ya le vamos metiendo conocimiento especializado. Ojo,
no significa que este conocimiento especializado no sea importante al principio. Sí es importante. Claro que sí es importante. Y si tú ya te cuentas con ese conocimiento especializado porque tienes alguna maestría, tienes mucha experiencia en algún tema, ejecútalo desde un principio. Pero he visto cómo muchos emprendedores pierden tiempo en lo que realmente les está dejando o están dejando de hacer muchas cosas por querer desarrollar un conocimiento especializado que no les está dejando ninguna contribución en el presente, en el día de hoy. O sea, al principio yo primero me voy a preocupar por aumentar las ventas, porque si no hay ventas, no, mi negocio no va a sobrevivir. O sea, primero yo me voy a enfocar en vender, en cómo hacer mucho con poquito, en trabajar, en echarle ganas, etcétera. Ya conforme yo tenga un flujo importante de ingreso o conforme la llanta ya esté rodando más o menos, ya en su momento me voy a preocupar más por una ingeniería de procesos, por ejemplo, en contratar una empresa en una consultoría para que me ayude en el tema de procesos. En su momento me voy a preocupar por saber exactamente qué rollo con la contabilidad fiscal. Llevo 6 años en el mundo de emprendimiento y es ahora que no la entiendo al 100%. Tengo mucha noción porque me he asesorado con diferentes contadores. Conozco, pero no soy un experto en contabilidad fiscal. Tampoco soy un experto en planeación financiera. Tengo quien me lo haga. Tengo noción y sé interpretar, pero no soy un experto tampoco. Últimamente me he metido mucho en el rollo de las estrategias directivas, que ese es el nivel en donde yo ya empecé a funcionar realmente como un director general. Y les pongo más ejemplos como gestión de la calidad y hay una infinidad de temas donde nosotros nos pudiéramos volver expertos, ¿no? O nos pudiéramos volver de especializados. Pero esta es la diferencia, pues. O sea, yo siempre digo que el primer año del emprendimiento empieza con valores esenciales y tiene que ver más con valores esenciales que con conocimiento especializado. Esta es mi opinión respecto al tema. Obviamente, si tú que me estás escuchando ya tienes 5 años con tu negocio y que te está yendo muy bien y si ya duraste 5 años, ya pasaste una barrera que miles y miles y yo creo que millones de empresas no sobrepasan en México. Si tú ya llevas 5 años, pues bueno, concéntrate en otros rollos, ¿no? Ya desarrolla un conocimiento especializado y otros temas. Pero si tú vas empezando, tienes que ser consciente que tiene que ver más con valores esenciales. Y solamente los que te pongo aquí son solamente poquitos, porque hacen falta muchísimos. Ahora les voy a platicar cuál es el verdadero propósito de todos los negocios del mundo. Esta pregunta yo me la encontré en un libro, la verdad no me acuerdo en qué libro me la encontré, pero la verdad es que me llamó mucho la atención esta pregunta porque cuando yo recién la leí, ¿cuál es el propósito de todos los negocios del mundo? Pues inmediatamente se me vino a la mente, pues, ¿cuál es el propósito? Pues ganar dinero. O sea, eso es de ley, pues, o sea, ¿cuál es el propósito de todos los negocios del mundo? Pues ganar lana, pues, o sea, ganar dinero, eso es. Pero el autor lo explicó de una manera muy sencilla, muy práctica, y explicó que el propósito de todos los negocios del mundo no era ganar dinero, no era generar utilidades. El ganar dinero en un negocio o que el negocio genere utilidades, el autor explicaba que era una consecuencia natural e inmediata después de cumplir con el verdadero propósito de la empresa. Y él explica que el verdadero propósito de un negocio no es ganar utilidades, sino crear y mantener clientes. Este es el verdadero propósito de todas las empresas del mundo, crear y mantener clientes. Y si nosotros profundizamos un poquito en esta frase, filosofamos un poquito, si yo me dedico a crear y a mantener clientes, la utilidad va a venir por añadidura.
O sea, el propósito que nosotros creemos, que es generar utilidades, es una consecuencia después de saber crear y mantener clientes. Por ejemplo, yo se los explico en mi giro, en el giro restaurantero, en el negocio de la comida. Y tiene totalmente la razón, porque lo que yo tengo que hacer es crear estrategias para crear clientes nuevos y mantener los clientes que ya tengo. En palabras más coloquiales, tengo que promover que los clientes me hagan un consumo repetitivo, fomentar la recompra. O sea, ¿de qué sirve tener yo un cliente que me compró hoy? Estamos a 3 de agosto, creo. Hoy 3 de agosto, ¿de qué me sirve que me compre un 3 de agosto y que no me compre en todo el año? Que me compre hasta dentro de un año. O sea, ¿de qué me sirve eso? Digo, sirve, ¿no? Es venta, pero el negocio está en que esta persona me compre hoy y que en 15 días me vuelva a comprar. O que hoy es lunes, me compre hoy y que el sábado o el domingo me compre, pero ahora para toda su familia. O sea, ¿de qué me sirve tener un cliente que me compre una vez cada 3 años? El chiste de un negocio es crear y mantener clientes. O sea, si me va a comprar hoy, que me compre mañana también. Por ejemplo, y les pongo otro ejemplo de mi industria, que es el giro de la comida. Yo veo un negocio, una cocina económica Chuyita, por ejemplo, y los pongo como ejemplo porque la matriz de la cocina económica Chuyita son vecinos míos, o sea, queda a espaldas de mi casa, los señores son amigos de mis papás, etcétera. Y he escuchado tanto cosas buenas como cosas malas de la empresa, no estoy aquí para juzgarlas, pero yo conozco gente y cuando yo estaba chiquito, yo estaba en la primaria, secundaria, yo recuerdo que mi mamá compraba ahí 3 o 4 veces por semana. O sea, si mamá no quería hacer comida, iba a la cocina económica Chuyita y compraba con 150 pesos, comíamos todos en mi casa. Y compraba 2, 3, hasta a veces 4 veces por semana. Esos son los tipos de negocios que nosotros tenemos que aspirar. En que los clientes nos compren una vez, pero que inmediatamente nos vuelvan a comprar. Y obviamente que traigan más gente para que compre. Crear y mantener clientes. Ese es el verdadero propósito de todos los negocios del mundo. Pues ustedes miran, oye, ¿y qué onda por ejemplo, con el sector automotriz? Nadie compra un carro cada mes. O nadie compra un carro cada semana o inclusive cada año. Está muy difícil que alguien compre un carro cada año. Pues no, pero nosotros como empresarios tenemos que crear un modelo de negocio para también fomentar, mantener clientes. Quizá yo compre un Toyota un año, pero yo lo estoy llevando cada 6 meses a que le haga el mantenimiento. Entonces, de cierta manera, las agencias de carros desarrollan modelos para que si tú le compraste un carro nuevo, tú les estés consumiendo cada 6 meses mínimo. Y de cierta manera las agencias te dicen que si cumples cierto kilometraje o cumples el kilometraje indicado o si cumples los 6 meses, lo que pase primero, pero cada 6 meses tú me lo tienes que traer. Inclusive algunos carros hasta te van llevando una libretita, un librito, te ponen unos sellos que realmente estás cumpliendo con todos los servicios en tiempo y en forma, y que el tener ese librito al día después de 1, 2 o 3 años a la hora de venderlo, pues el carro tiene mucho más valor que si no lo tuviera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, cada giro, cada industria, cada empresa tiene que crear un modelo de negocio para crear clientes nuevos y los clientes que ya tienes mantenerlos. Ese es el verdadero propósito de todos los negocios del mundo. Obviamente la utilidad y las ganancias son una consecuencia directa y casi inmediata de primero cumplir con el verdadero propósito de todos los negocios, que es crear y mantener clientes. Aquí en este momento, y le voy a dedicar unos 10, 15 minutos a esta gráfica, ya para cerrar y esperar las preguntas y respuestas de todos ustedes.
quiero platicarles mediante una gráfica el comportamiento general de todos los negocios que existen. Por ejemplo, la línea vertical se refiere a los ingresos. Ahí ustedes los pueden ver en la parte superior izquierda de la palabra ingresos. Y en la línea horizontal, a su mano derecha, de su parte inferior derecha, dice tiempo. Entonces, si se fijan en la gráfica, donde dice fase 1 despegue, es una línea inclinada que empieza desde cero y que poco a poco se va levantando. Eso significa que es la fase 1 de un negocio, que es la fase de despegue. O sea, obviamente uno arranca y su primer día o el día cero empieza con cero ingresos. Conforme pasan los días, conforme pasan semanas y meses, pues se supone que uno va mejorando poco a poco. Pues la empresa va conociéndose un poquito más, va generando los ingresos, va mejorando poco a poco. Es la fase de despegue. Llega un momento en la empresa en donde ya tiene cierto reconocimiento por parte de los clientes, ya tiene una maduración, la recomendación en boca, publicidad en las redes sociales, lo que ustedes quieran. La empresa inicia una segunda fase, que es una fase de crecimiento. En muchas empresas, en esta fase, pega un salto cuántico o un crecimiento exponencial que es muchísimo más acelerado que la fase 1. Entonces, por eso en esta fase 2 de crecimiento ya no la pongo tan inclinada, sino ya está casi vertical, porque el crecimiento se volvió de manera muy exponencial. De una manera también muy natural, la fase 3 se llama de consolidación y llega un momento en donde todos los negocios tienen su límite, todas las sucursales más bien tienen su límite y en donde llegan a su tope de ventas y ahí se mantienen. Estas fases, el tiempo es relativo, ¿no? O sea, pueden durar años o pueden durar meses. Y llega un momento en la fase 4 en donde que después de la consolidación las ventas empiezan a bajar. Y aquí es donde se vuelve lo interesante. Yo le llamo la fase 4, que es la fase de la innovación. Cuando nosotros como emprendedores estamos detectando que nuestras ventas están disminuyendo, y esto no significa, y aquí yo lo puse de una manera muy drástica, ¿no? Lo puse así como si se fuera de picada, pero puede ser una línea no tan caída, puede ser no tan caída, vaya. Lo puse de manera muy drástica, pero en el momento en que uno detecta que las ventas empiezan a bajar, ahí es donde nosotros tenemos que tomar las riendas, pues. No es donde nosotros tenemos que innovar. Tenemos que sacar productos nuevos, dirigirnos a diferentes nichos de mercado, sacar los productos o cancelar los insumos que no nos están beneficiando, hacer alianzas estratégicas, cambiar el modelo de negocio, etcétera. Y si se fijan, en la última fase, que es después de la fase de la innovación, hay una línea que va hacia arriba, pero de una manera muy despacio. O sea, significa que de la caída de las ventas alcanzas a recuperarte. Pero ahí les pongo dos flechas porque esa línea se parece mucho a la fase que se parece mucho a la primera fase, que es la fase de despegue. Si se fijan, son dos líneas idénticas, totalmente. ¿Por qué? Porque se supone que con la innovación nosotros iniciamos otra vez la gráfica. Iniciamos otra vez la fase de despegue, pero ya no la iniciamos en ceros. Ya la iniciamos con un avance. La iniciamos desde ya una plataforma. Inicia otra vez la parte de crecimiento, consolidación y después de la innovación y así nos vamos. Y esta gráfica se va multiplicando. Ahora, esta gráfica yo la puse de una manera muy lineal, de una manera muy cuadrada, vaya, para que se logren identificar muy bien las fases que les estoy platicando. Pero en realidad un negocio normal, un negocio en la vida real, así es como se ve. No se ve así. Así es una manera muy cuadrada y muy fácil de identificar y pues ya sé lo que va a pasar. Pero en realidad así no funciona el negocio. Así lo pongo para que
para poder saber identificar las fases y explicarme mejor. Pero en realidad un negocio así se ve. La fase de despegue, que es algo como muy uniforme, o sea, no es una línea recta como tal. Después entra la fase de crecimiento, donde ahí también se puede notar como un ligero, un crecimiento exponencial. La parte de la consolidación, si se fijan, no es totalmente plana, o sea, no es como una meseta, no es totalmente plana, sino tiene algunas ligeras curvas. Y la fase de la consolidación con la innovación, pues son muy parecidas, nomás que la innovación está un poquito más abajo, pero ya al último se tiene que enderezar el barco, pues ya va para arriba otra vez. Inicia otra vez la fase de despegue, pero les repito, no inicias desde cero. Aquí les pongo otro ejemplo. Si se fijan, la fase de despegue, esta que les pongo, con la fase de despegue, con esta que estás viendo en este momento, son dos fases totalmente diferentes. Esta gráfica que yo le estoy proyectando en este momento, la fase de despegue, batalló muchísimo. O sea, tardó muchísimo en despegar, prácticamente suponiendo que duró así 6 meses duró 6 meses en fase de despegue, pero pues prácticamente el emprendedor yo creo que le estaba rezando a la Virgen y a todos los santos para que pasara la fase de crecimiento. Entonces ya se ve una fase de crecimiento no tan pronunciada como las anteriores, como esta, por ejemplo, o como esta, pero se nota una fase de crecimiento. En la parte de consolidación no está totalmente plana, ni tampoco está de manera uniforme como la pasada, como esta. Está subidas y bajadas, subes y bajas, pero allá arriba, o sea, subes y bajas, pero no bajas tanto como en la fase de despegue. Y en la fase de innovación ahí se nota más un poco la curva hacia abajo y el repunte después de la innovación pues se parece mucho a la fase 1 de despegue, ¿no? Normalmente siempre se parecen, pero ojo, después de la fase de innovación, aunque se parezca a la fase de despegue, nunca empiezas desde cero como al principio. Y este es un último ejemplo. La fase 1 no es de manera uniforme. La fase 2 aquí se nota de manera muy pronunciada. La fase de consolidación es como una media luna. En esta fase 4 sí caes de picada y vas de directo en cero, pero gracias a la innovación y a los cambios al modelo de negocio, va para arriba otra vez. Muy parecido a la forma de la fase de despegue. Ahora quiero retomar el ejemplo que estamos viviendo los negocios ahorita en esta pandemia. Y voy a tomar de ejemplo esta gráfica, exactamente esta gráfica. Y yo creo que esta gráfica es muy parecida a lo que yo viví con mi negocio desde febrero. Porque yo tuve una fase de despegue muy buena en el negocio de Yam Yam. Yo enseguida tengo el TEC de Monterrey, tengo el corporativo en Coppel casi enfrente, tengo las agencias de carros, tengo la privada Álamos enfrente también, tengo Costco a un lado, tengo la CEP, tengo muchas privadas alrededor. Hay mucho movimiento donde está mi negocio, gracias a Dios. Entonces, desde el momento en que yo aperturé, yo empecé a tener clientes. Por eso la fase de despegue, pues de cierta manera fue una fase muy pronunciada, muy parecida a la fase de crecimiento. Yo cierro el mes de febrero, yo inicio el 4 de febrero la fase de despegue, cierro el mes de febrero con una fase de crecimiento, o sea, increíblemente en menos de 30 días pasé a la segunda fase de crecimiento, cuando hay negocios que tardan años o 6 meses en llegar a la fase de crecimiento. Yo inicio marzo en fase de consolidación, pero a mediados de marzo, finales de marzo, empiezo la caída libre, ¿no? Por el tema de la pandemia. Cancelan clases en el TEC de Monterrey, corporativo Coppel a todos los mandan a home office, los de la CEP cancelan los trabajos, las agencias de carros la cierran, los bancos la cierran, el Cinépolis la cierran, la gente empieza a hacer cuarentena total en sus propias casas y me voy de picada. O sea, empecé yo a vender el 20% de lo que yo estaba vendiendo. Es decir, si yo vendía 10,000 pesos diarios, yo estaba vendiendo 2,000 o 3,000.
Y eso es una caída grandísima, o sea, a tal grado que todas las empresas, si las ventas disminuyen un 70%, que esa es la afectación más o menos promedio de las empresas por esta pandemia, que se vieron afectadas un 70-80% dependiendo del giro. Si a una empresa de un día para otro se le caen el 70-80% de las ventas, es motivo de cierre de la empresa. Entonces, yo voy de caída y entro en la cuarta fase, que es la fase de innovación. Yo empiezo a cambiar mi modelo de negocio. Mi empresa antes era dedicada y atendía a la gente que trabajaba por ahí a los alrededores. Yo tenía un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque atendía a los trabajadores, atendía a los godines, atendía a los estudiantes, la gente que entraba y salía de trabajar. Ese era mi mercado, un 90%. Pero cuando lo cerré 2 meses el negocio, pues me di cuenta que si yo regresaba, pues esa gente, ese mercado no iba a estar desaparecido. Los estudiantes, es agosto, es hora que no saben si van a entrar a la escuela. Corporativo Coppel, solamente van el 20 o el 30% de los trabajadores y van solamente 2 o 3 horas, los demás home office. La SEP todavía no abre en un 100%. Las agencias de carro ya trabajan, pero pues nomás no, etcétera, etcétera. Entonces tuve que cambiar yo mi modelo de negocio. Primero tuve que cambiar mi horario de 12 de la tarde a 5 de la tarde. Empecé trabajando medio tiempo. Y yo cambié mi modelo y cambié mi mercado. Mi mercado ya no eran los estudiantes ni los trabajadores. Ya mi mercado fue la gente en general, la gente que trabaja, que está en sus casas. Para eso también tuve que aumentar un poquito la calidad, quité y puse nuevos productos, porque el modelo de negocios cambió. Y ahorita lo que estoy viviendo es exactamente lo que estoy viviendo después de la fase 4 de la innovación, que es muy similar a la fase de despegue, pero no inicio desde cero. Eso es lo que yo estoy viviendo en este momento. Entonces, este es otro ejemplo de otra empresa. Y este es un ejemplo muy drástico. La fase de despegue la empiezas con números negativos. La fase de crecimiento es muy, muy, muy poquita. En la fase de consolidación prácticamente no duraron absolutamente nada cuando ya van de picada, pero cuando van en ceros otra vez, inicia la innovación y se da el repunte. En este repunte puede ser una segunda sucursal, puede ser una alianza estratégica, un cambio en el modelo de negocio, una creación de un producto nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden ser muchísimas cosas. Y este es otro ejemplo. Entonces, ya para terminar, les dejo esta frase que también normalmente las pongo, las digo en mis conferencias, que dice, el mundo cambia de manera muy rápido. Las empresas grandes ya no se comen a las empresas chicas. Son las empresas rápidas las que se están comiendo a las lentas. Es decir, nosotros los empresarios tenemos que actuar ahorita. Hoy tenemos que actuar. Hoy, mañana ya es tarde, tenemos que actuar hoy, tenemos que tomar decisiones. Y las decisiones son complicadas, pero tenemos que actuar para poder adaptarnos de una manera muy, muy rápida, ¿no? Entonces, por mi parte es todo. Esto es lo que yo quería platicarles, una combinación entre lo que es la teoría y lo que son experiencias que me han pasado, ¿no? Obviamente tengo muchísimas más experiencias de gente que he despedido, de cambios que he realizado, de cosas que me han pasado, que es imposible platicárselo ahorita en hora y media, pero yo creo que con esto les di una introducción muy buena para lo que se viene el día de mañana. Si ahorita en este momento, licenciada, hay alguna pregunta, algún comentario o algo que yo pueda ayudarles, pues con muchísimo gusto. Buenas tardes y agradecerle, licenciado, por esta charla tan amena y tan creativa y tan bien orientada a lo que estamos viviendo en estos días, ¿no? Tenemos nada más aquí un comentario del señor Juan Ávila. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Pueden abrir sus micrófonos y hacerlo. Adelante, señor Juan Ávila.
¿O les da pena? No, ¿cómo les va a dar pena? Aquí no se usa eso. Bueno, él comentó que con relación a la experiencia que usted tuvo de la persona que trabajó en su local, señor Juan Ávila comenta que él lo hubiera despedido, pero que se hubiera informado del hijo y lo apoyaría, ¿no? Pero que era muy probable que la mamá era la que también lo estaba cuidando al niño. Entonces, él se aprovechó de la situación ahí en la empresa de usted. Sí, exactamente. Aquí estoy leyendo el comentario. Sí. Sí, me comentaba este muchacho que la mamá estaba directamente con el niño y que solamente dejaban pasar a la mamá, directamente al hospital, que él no podía pasar. Pero la verdad, yo me he considerado un jefe reservado, la verdad, que trato de no involucrarme mucho emocionalmente con mis trabajadores, ni para bien ni para mal. Digo, es mi estilo, ¿no? Habrá otros estilos, pero es un estilo que me ha funcionado hasta ahorita. Y con el tema de del muchacho enfermo, de su hijo enfermo, sí preguntaba, pero yo tampoco trataba la verdad no traté de involucrarme mucho. Yo no lo ayudé de manera económica porque no estaba en condiciones, pero sí lo apoyé en algunas ocasiones que me pidió salir temprano, lo dejé. En detalles de ese tipo que sí me tocó apoyarlo porque pues yo entendía la situación, pero económicamente la verdad no estaba en condiciones para apoyarlo. Pero sí fue una decisión difícil de mi parte. Okay. Es el señor Joel González dice que tiene una pregunta. ¿Puede abrir su micrófono, señor González? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, claro. Sí, Adelante. bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, yo ahorita tengo un pequeño negocio, una oficina de diseño, ¿Sí? diseño de publicidad y para redes sociales. Hemos batallado mucho para conseguir clientes. Nuestro modelo ha sido simplemente salir a diferentes negocios, ofrecer los servicios y esperar una llamada de vuelta. Pero debido a lo de la pandemia, tuvimos que poner ese modelo en pausa en lo que se estabilizaban las cosas y pues hacértenos en estabilizado. Así que la oficina en sí ha estado cerrada por un tiempo. No sé si tiene algún consejo o algo así. Mira, no eres el único que tomó esa decisión. Muchas empresas dejaron las oficinas y empezaron a funcionar por home office. Pero yo lo que te puedo recomendar, no sé qué tan especializado seas, no sé cuál sea tu portafolio, no lo sé. Pero mira, algo que estamos batallando mucho en las empresas es ventas. Es lo que ahorita estamos batallando, las ventas. Ujú. Entonces, si tú puedes asesorar a las empresas a que incrementen las ventas desde tu trinchera, desde tu servicio, desde tu Ujú. conocimiento, es algo que las empresas ahorita necesitamos, Ok. al 100%. Entonces, y yo creo que es lo que tú necesitas también, vender tus servicios, tus productos y tus servicios. Ujú. Entonces, ahorita lo que te tienes que enfocar es en conseguir clientes y es hacer que estos clientes generen ventas. Es lo que yo te recomiendo. O sea, eh, ya te lo dejo a tu creatividad y te lo dejo a tu criterio. No, aquí créeme que todos los emprendedores y créeme, yo creo que tú también, estamos rompiendo los esquemas, estamos haciendo cosas que no hacíamos antes, estamos haciendo cosas nuevas, dejamos de hacer cosas porque ya no funcionan y estamos haciendo cosas que no hacíamos antes ni que pensábamos que íbamos a hacer. Es parte del show. Entonces, eso es lo que yo te recomiendo, pues que ahorita lo que los empresarios ahorita no queremos gastar. O sea, por ejemplo, yo en un negocio de comida, yo no voy a gastar 5,000 pesos por una sesión de fotos. Yo no Ujú. voy a gastar una póliza de 9,000, 10,000 pesos a mes para que me lleven las redes sociales. No Ujú. voy a gastar en eso, pero sí puedo valorar a una empresa que me va a ayudar a subir las ventas un 20-30%, Mm. porque eso es lo que necesito, pues. Ok. Entonces,
ya tú sabes qué criterio, qué manera haces para poder que ese concepto se lo vendas a tus clientes potenciales. Ok, muchas gracias. De nada, para servirte. No sé, ¿alguien más tenga alguna otra pregunta? Que pueda abrir su micrófono. Aprovechen que tenemos aquí ahorita al licenciado en corto y para nosotros y todos los conocimientos que nos pueda brindar. ¿Alguien más que quiera participar? Este taller continuará el día de mañana, ¿verdad, licenciado? Así es. A las 5 de la Mañana tarde. a la misma hora, exactamente. Sí. Pues no sé si alguien más quiera participar o no sé usted otro comentario más que tenga al respecto o si les vaya a dejar alguna tarea para mañana, alguna reflexión o algo que quieran comentar ellos más directamente sobre sus casos personales, ¿verdad? Nada, solamente reiterarles que mañana vamos a estar a la misma hora. Espero les haya gustado y nos vemos mañana. Hay que echarle ganas, hay que seguirle taloneándole y mañana espero que sí haya más retroalimentación de comentarios o preguntas. Así es. Pues muchísimas gracias y a nombre de la Secretaría de Economía les damos las gracias a su participación en este webinar y a usted, licenciado, por su aportación y apoyo a estos talleres que la verdad que han tenido mucho éxito, son al alcance de la mano de cualquiera y estamos ahorita tratando de aprender, de renovarnos ante esta nueva normalidad. Y hay que buscar opciones y encontrarlas, ¿verdad? Y sobre todo aplicarlas. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana a las 5 en punto. Gracias, que pasen buena tarde. Buena tarde.